Vamos entonces a revisar algo de lo compartido el domingo y en específico no las aplicaciones, que es un poco el objetivo de esta reunión. Así que eh, la predicación que tuvimos el domingo fue una pausa a la expositiva de Efesios. Lo recordarán quienes estuvieron presentes. Y estuvimos hablando sobre las pruebas de fe, eh, el fuego de prueba, como dice el texto, ¿no? Como yo le puse esta predicación, esta enseñanza, es cómo enfrentamos las pruebas. Lo vimos en tres puntos. El texto bíblico se encontró en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 2 al 19. Ese fue nuestro texto base. Déjeme darle acceso acá a otros hermanos que están. Y bueno, vamos a ir punto por punto. Yo en particular voy a subrayar algunas cosas, algunas aplicaciones. Y bueno, lo mismo hará mi hermano Patricio. El primer punto, no se sorprendan, regocíjense en la prueba. Y eso está en los versos 12 y 13. El verso 12 comienza con esta cercanía del apóstol Pedro, ¿no? Diciéndole, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. En definitiva, los destinatarios de Pedro estaban sorprendidos, no esperaban lo que les estaba sucediendo. Y yo creo que nos refleja bastante a nosotros, hermanos, cuando vienen pruebas, ¿sí? La particularidad de esto es que todos estos hermanos, toda esta comunidad de fe, estaban enfrentando este tipo de padecimientos. Eran padecimientos comunes por el hecho de ser cristianos. Obviamente nosotros podemos extraer a partir de esta misma palabra también dirección para nuestras experiencias más personales, por así decirlo, más familiares. También es útil, pero no tenemos que dejar de recordar eso, que se está refiriendo a una prueba de tipo colectiva que se estaba enfrentando por el hecho de ser cristiano. O sea, había una persecución social, digamos, fuerte en aquella época. De hecho, hay muchos comentaristas que nombran la persecución de Nerón como contexto. Probablemente esto fue escrito un poco antes, pero como todo evento histórico, esa animadversión contra los cristianos ya estaba en ciernes, ya estaba creciendo, desarrollándose. Y bueno, ¿qué pasó con Nerón en particular? Que él incendió Roma y él le responsabilizó a los cristianos. Y eso provocó que la animadversión contra los cristianos fuese aún más acentuada. Entonces todo eso, digamos, está rodeando lo que nosotros hemos leído y por eso estos hermanos estaban sufriendo. Probablemente muchos estaban perdiendo familia porque si yo abrazo el cristianismo y y mi familia sigue en el paganismo, obviamente van a perder familia. Muchos probablemente perdieron trabajo porque a lo mejor trabajaban con personas que estaban aún en la religión pagana y producto de abrazar esta religión tan entre comillas, exclusivista que era el cristianismo, ¿no? Que no veneraba a los dioses paganos, no veneraba al César, no participaba de las fiestas paganas que toda la sociedad participaba. Entonces eran como que se apartaban los cristianos. Además, en esos tiempos también se empezó a hablar que comían carne por la celebración de la Santa Cena. Se empezaron a levantar ese tipo de acusaciones también en contra de los creyentes. Y bueno, y eso es lo que estaba pasando. Entonces, con esa información tal vez podemos imaginarnos mejor lo que nuestros hermanos estaban viviendo. Y como les decía antes, no quita que también esta palabra pueda ser aplicada para ti, hermano. A lo mejor estás viviendo hoy tiempos de prueba de fuego y evidentemente esto también nos alcanza y también puede ser, y de hecho es, no solo puede ser, sino que también es palabra de Dios para esos momentos difíciles que tú puedas estar enfrentando. Lo cierto es que eh, lo que Pedro está diciendo es igual para nosotros hoy, hermano. No, las pruebas no deben sorprendernos. Los momentos difíciles no deben sorprendernos. Eh, Debemos nosotros esperarlos, pero obviamente
con la expectativa y la firmeza necesaria, con la firmeza puesta en Dios, sabiendo que estas escenas vendrán sobre nosotros. Em, yo les decía el día domingo que hay muchos versículos y les daba el ejemplo del contrato, ¿no? Si nosotros hubiésemos hecho un contrato con el Señor, en ese contrato Dios hubiese puesto, van a venir pruebas, y van a venir pruebas difíciles para ti en el camino del cristianismo. No tenemos ese contrato, ¿cierto? Pero tenemos la palabra del Señor que es mucho más confiable. Yo solo quiero nombrar estos versículos porque obviamente si los empezamos a leer tardaríamos mucho. Un comentarista dice, existen muchos textos bíblicos que confirman que la persecución y el sufrimiento son normales, imagínense, para quienes siguen a Cristo. Aquí van. Después usted los puede volver a revisar si quiere. Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Juan 15, 18 al 21. Juan 16, 1 al 3. Juan 17, 14. Hechos 14, 22. Romanos 5, 3 al 4. Romanos 8, 17. Segunda a los Corintios 4, 16 al 18. Segunda de Corintios 6, 3 al 10. Y segunda de Corintios capítulo 11, versos 23 al 30. Filipenses 1, 29. Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Segunda de Timoteo 3, 12. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Primera de Pedro, que es la que estamos viendo, ¿no? Capítulo 4, versos 12 al 16. Y probablemente podemos encontrar mucho más que eso. Y tal vez lo más relevante, ¿no? Es la propia historia de la redención del Señor Jesucristo, ¿sí? Como Él tuvo que padecer. Entonces, si nuestro Maestro, a quien nosotros decimos seguir, padeció, Él siendo Dios, siendo perfecto, siendo santo, andando en la perfecta obediencia a la ley de Dios, eh, ¿qué queda para nosotros sus discípulos? Que Él también lo expresa en la palabra de esa manera, ¿no? Entonces, debemos ciertamente nosotros estar eh, más preparados, más conscientes de que este tipo de cosas y de sufrimientos van a venir, van a venir. Y bueno, en el verso 13 establece el contraste, Pedro, ¿no? Antes bien, o sea, no se sorprendan, las pruebas son parte del camino del cristiano. Antes bien, ¿no? ¿Qué tienen que hacer o qué tenemos que hacer? ¿Qué debían hacer esos hermanos que estaban padeciendo? Compartan, la medida que compartan los padecimientos de Cristo, ¿se dan cuenta? Esa palabra a mí me llama la atención, en la medida. No es que vamos a sufrir como sufrió el Señor Jesucristo, en la medida, ¿no? Dios también te va a probar a ti en una medida justa, ¿sí? En la cual Dios sabe que tú puedes soportar. No, si hablásemos de pruebas colectivas como iglesia local, o como cristianos también nos va a probar en la medida que Él sabe que nosotros podemos soportar. Me parece que es D.L. Moody que dijo en alguna oportunidad o en alguna cita que él no tenía como el ánimo, por así decirlo, de ser mártir, que él no se consideraba apto para ser mártir. Sin embargo, si Dios lo colocaba en esa situación, él estaba seguro de que Dios le iba a dar la gracia necesaria para sufrir como mártir. Yo creo que es así. Yo creo que es así. Nosotros a veces nos miramos y si nos miramos con honestidad, diríamos, no sé si llegaría yo al punto de dar mi vida por Cristo. Si me pusieran una pistola en la cabeza, me decían, tú niegas tu fe para seguir con vida o afirmas tu fe y te mueres. ¿Se imagina en esa situación? Tal vez si nosotros fuésemos sinceros, a lo mejor muchos de nosotros quisiéramos seguir salvando nuestra vida, porque ahí en ese momento tú piensas en tu familia, piensas en aquí, piensas en... Y bueno, yo creo también como D.L. Moody que en esos momentos eh, la gracia del Señor te da fortaleza, la fortaleza para poder hacer cosas que en mi fortaleza humana me sería imposible. Y espero, y sé que también en tu realidad también es así. Examinamos un poco la experiencia del apóstol Pedro, y no voy a repetir eso como argumento práctico, pero si usted no pudo venir el día domingo, si no asistió y no pudo escuchar la prédica, le invito a hacerlo, a poder oír, porque considero que es una enseñanza muy práctica. ¿Por qué? Porque padecer es algo que vamos a enfrentar siempre.
Y aquí al final del texto, ¿no? Dice, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y esto también debemos considerarlo eh, de manera muy vívida y tenerlo muy presente cuando suframos. ¿Sí? Estar pensando, ¿no? en que el padecimiento es parcial, es de este mundo. Sin embargo, va a haber un día en la revelación de su gloria, hablando de Cristo, cuando Él venga por su iglesia, en que ya no va a existir padecimiento, ya no va a existir prueba de fuego. Y vamos a regocijarnos entonces con gran alegría en el Señor. Y ese también debe ser un ancla firme para nosotros como creyentes, hermano. Sí, a lo mejor tú hoy día estás padeciendo, ahí ahí hay un buen lugar para poner tus pensamientos en la gloria que ha de venir cuando Cristo vuelva por nosotros. Porque la Biblia una y otra vez nos invita a hacer eso también. Y a veces no lo hacemos. A veces solo pensamos en el problema, en la dificultad y, y cómo poder resolverla. Y tal vez oramos también en esa dirección, que no está mal orar en esa dirección. Pero también la palabra nos ofrece dónde poner nuestros pensamientos. Y, y aquí está de manera muy clara, ¿no? Tenemos que pensar en la gloria y ahí ya en esa gloria no va a haber tristeza, no va a haber angustia, no va a haber pena, vamos a estar con el Señor. Este es un hermoso pasaje, aquí termino este primer punto, Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así que eso yo es lo que quisiera compartir respecto del primer punto. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Sí, bueno, en este primer punto, ¿cierto? Para quienes tienen momentos de dificultades, es como el agua en el desierto, como se le dice. Y para quien no, bueno, es también una buena prédica para tenerla en mente, para tenerla guardada también, porque vendrán tiempos, ¿cierto? También vendrán tiempos de dificultad en donde nos damos cuenta en este primer punto de que las pruebas son comunes, de que no nos debe sorprender, no debe ser algo ajeno, no porque seamos hijos del Señor, creyentes, que le sigamos o que le sirvamos, vamos a estar exentos de ello, sino que tanto las personas creyentes como los no creyentes experimentamos dificultades, experimentamos problemas, entonces eso no nos exime de estar libres, sino que también estamos en este mundo, también vamos a sufrir, también vamos a tener problemas y en ocasiones también nos vamos a sentir un poco agobiados, entonces tenemos que recurrir siempre al Señor. Yo me acuerdo hace unos buenos años conversar con una persona creyente que estaba en momentos de dificultad y esa persona, bueno, yo le preguntaba cómo lo estaba haciendo para llevar eso y me decía que trataba de hacer cosas para olvidarse de los problemas. Pero lo que uno debe hacer más que esas cosas es acercarnos a Cristo, que es refugiarnos en Él, que en esos momentos nosotros debemos buscarle, debemos también recordar sus promesas. Y tal como también se nos dijo en la prédica, en la palabra del Señor, que debemos enfocarnos en las cosas eternas, más que en las cosas temporales. Todo lo que pasemos aquí en esta tierra, todo es temporal, todo se queda aquí. Entonces, nuestra motivación en este primer punto es recordar constantemente las promesas eternas, y lo que acaba de leer el pastor, ¿cierto?, en Apocalipsis, en donde no habrá más dolor, no habrá muerte, no habrá más lágrimas. Así que quienes estén pasando por momentos de dificultades, es un buen mensaje, una buena prédica para poder sobrellevar estas cargas que en ocasiones uno pareciera que no hay respuesta o que uno pareciera que no hay solución. Sin embargo, no estamos solos, que el Señor camina con nosotros, que tenemos la palabra del Señor y también tenemos nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestros hermanos también que nos ayudan en oración. Así que eso, hermanos, a confiar en la palabra del Señor y también a confiar en los hermanos para orar los unos por los otros. Amén. Gracias, Patricio. El punto 2, sufrir como cristiano, verso 14 al 16 dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. ¿Se da cuenta cómo frente al insulto?
Pedro dice que nosotros, los creyentes, debemos sentirnos dichosos, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre ustedes. Esa idea es relevante en el texto. ¿Se acuerdan que yo les decía que reposar significaba precisamente dar descanso e interrupción a un trabajo duro? ¿Sí? Entonces el insulto obviamente desafía nuestro yo. ¿Sí? A nadie le gusta ser insultado, eh, pero es ahí el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros el que nos trae ese descanso, esa capacidad de resistir aún esos insultos. Refrigerio, ¿no? Viene sobre los creyentes que padecen por causa del Salvador y del Evangelio, dice John MacArthur. Em, Ahí ciertamente por ellos se les es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Se dan cuenta cómo el acto de insultar el nombre de Cristo, de insultar a la iglesia de Cristo, es una blasfemia, ¿no? Contra Cristo, contra su iglesia? Pero a la vez, nosotros como creyentes tenemos la oportunidad dada por Dios de glorificarle. Frente a esa situación, cuando tenemos un comportamiento digno de un hijo de Dios, de una hija de Dios, entonces vamos a glorificar al Señor. Y eso sí, yo creo que puede ser bastante práctico, ¿no? Si nosotros pensamos en todas las veces que podemos ser ofendidos, em, que podemos ser maltratados, y cómo nosotros respondemos. Ahí tenemos una buena oportunidad, iglesia, para que Dios sea glorificado. Si nuestra respuesta es como fuese la respuesta de cualquier persona no creyente, entonces no hay ninguna diferencia, ¿no? No hacemos diferencia. Sin embargo, cuando nuestra respuesta eh, proviene de este refrigerio que da el Espíritu Santo, de esta capacidad de actuar bajo el dominio propio, podríamos decir, eso sí va a marcar la diferencia, eso sí va a llamar la atención. Y más trascendente aún, el nombre de Dios es glorificado con nuestros actos frente a esas ofensas. Aquí en el 15 establece el contraste absoluto, ¿no? Dice, de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido. Y porque ciertamente ese tipo de pecados van a tener sus consecuencias. Pero lo que Pedro está diciendo de manera muy clara es que los creyentes de ninguna manera, ¿sí? O sea, de ninguna manera podemos estar en este tipo de prácticas. Si es que alguien lo llegase a estar, obviamente va a sufrir las consecuencias. Y ahí, y de nuevo en el verso 16, pero si alguien sufre como cristiano, ¿se dan cuenta? Hay un sufrir como cristiano. No se avergüence, sino como tal glorifique a Dios por ello. Y también recordemos que los cristianos o el nombre cristiano era un calificativo muy o un seudónimo que tenía un aspecto de desprecio hacia los cristianos en un comienzo. Después fue tomando los ribetes de identidad que hoy día nosotros aceptamos y creemos. Pero en un comienzo no fue así. Entonces, por eso es muy llama la atención que Pedro a estos hermanos le dijera, y sufran como cristianos, como que te están ofendiendo a través de llamarte cristiano, pero ustedes sufran como cristianos, le está diciendo Pedro en su contexto a estos hermanos. Y este también es obviamente el desafío que nosotros tenemos. Yo les daba algunos ejemplos el día domingo y, y esto va a demandar de nosotros mucha valentía porque en determinados momentos el sostener nuestra cosmovisión como cristianos, ¿no? Puede pasarnos factura. Ah, yo les decía al comienzo que en el caso de estos creyentes probablemente perdieron familia, trabajo, muchas cosas, y también podría a nosotros pasarnos algo similar. La situación no es la misma que en el contexto original, pero por afirmar nuestras cosmovisiones o nuestra cosmovisión bíblica respecto de temas tan contingentes como el matrimonio, el aborto y otros temas de ese tipo, eh, eventualmente eso podría costarnos, ¿no? Una amistad o no estar dentro de un círculo. Entonces ahí también nosotros tenemos que autoevaluarnos y pensar cómo actuamos en esos contextos.
Cuando tú estás con un grupo de personas que no son creyentes y cuando salen este tipo de temas a colación, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos sonreímos? No sé cuál será la actitud que tú tomas. Pero bueno, precisamente en esos escenarios es donde debiese salir a relucir nuestra convicción como creyentes. Y evidentemente eso va a llevarnos a pérdidas, pero son pérdidas de este mundo, son pérdidas parciales y, y que valen bien la pena sufrirlas por causa de Cristo. Probablemente hay más ejemplos, ¿no?, que nosotros podríamos nombrar, pero, se me ocurre al menos de manera colectiva y que nos puede afectar a todos eso hoy en día, en nuestro trato diario con el mundo, cómo nosotros interactuamos. Estamos siempre sosteniendo nuestros valores o a veces tenemos la tendencia a ocultarlos. Debiésemos siempre sostenerlos, hermanos. Debiésemos siempre ser valientes en ese sentido. Termina con la palabra aquí, sino que como tal glorifique a Dios. En el verso 16 me parece, ¿no? Déjeme buscarlo acá. Pero si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos perseguir, glorificar al Señor con nuestro testimonio, con nuestra forma de vida, con nuestra forma de hablar, con los valores cristianos que nos deben caracterizar. Y, y ese es también un gran desafío en lo práctico. Eso respecto del punto 2. Amén. En relación a este segundo punto, y ya respecto a esto mismo de glorificar a Dios, y es que nosotros debemos entender que Dios está con nosotros en cada momento. Entonces, nosotros la vida que debemos vivir tiene que ser de tal forma que honremos a Dios. Mucho se dice, no, yo daría mi vida por Cristo, yo daría la vida por Él, pero estamos viviendo por Él, estamos viviendo una vida que le glorifique, estamos viviendo una vida que le honre, estamos siendo buenos ejemplos, buenos testigos en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, o en, o en donde estemos, donde el Señor nos haya puesto. Entonces lo importante es, más que preguntarnos o decir, no, yo daría la vida por Él, sino que yo vivo por Él o vivo para Él. ¿Por qué es importante esto? Porque día a día es algo que debe ir cultivando mi vida con el Señor. Algo que he ido aprendiendo en esto del devocional, también con las prédicas, es que solemos buscar constantemente las bendiciones de Dios. Y a quién no le gustaría ser siempre bendecido. Pero ¿por qué no mejor buscamos ser mejores cristianos? ¿Por qué no mejor buscamos ser mejores hijos, ser mejores padres, ser mejores hermanos, ser mejor trabajador, ser mejores personas y que reflejen el amor del Señor? Entonces, nosotros nos debemos esforzar también por vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra del Señor. Es algo que no es fácil, pero al hacerlo también estamos demostrando nuestra fe, algo práctico que nosotros efectuamos, ¿cierto? Y bueno, finalmente tenemos que buscar vivir siempre, constantemente, con amor y con gracia y demostrarlo a través de nuestro prójimo, en todo lo que hacemos y también siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Al final, nosotros queremos glorificar al Señor, pero debemos esforzarnos por ello. No es solamente quedarnos con la prédica del domingo y con las aplicaciones del miércoles, sino que sea algo que uno pueda cultivar día a día, en donde yo me arrodille delante del Señor, donde yo lo busque, donde yo lea su palabra. Es algo que no es fácil. Hoy en día estamos todos apurados, todo es rápido, todo es para ayer, pero aún así debemos hacernos el tiempo por buscar al Señor y glorificarle con nuestra vida. Amén. Finalmente, el punto 3, sufrir conforme a la voluntad de Dios. En los versos 17 y 18 establece el contraste, ¿no? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, ahí está hablando de los sufrimientos de los creyentes. A eso se refiere con juicio, no es un juicio en términos de la salvación del alma, sino que es el juicio precisamente del cual Pedro estaba hablando, de esa
de ese fuego de prueba que Dios estaba sometiendo a estos creyentes. Y luego dice, si se comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Ahí está el otro escenario, ¿no? La gente que no obedece al Evangelio, los que ignoran el Evangelio. Ahí, y ahí ya no está hablando de un juicio temporal, no está hablando de una prueba de fuego temporal, sino que está hablando ya en términos de condenación final, ¿sí? Si el justo con dificultad se salva, otra vez, ¿no? Por medio de dificultades, tribulaciones en este mundo, es que nosotros vamos a llegar a la presencia del Señor. Por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Que las pruebas no son sorpresas, son parte del camino. Y ahí establece y deja la pregunta un poco abierta, Pedro, ¿no? ¿Qué será del impío y del pecador? Eh, Ahí va a haber un sufrimiento mucho mayor, un sufrimiento eterno. Y nosotros, obviamente, hermanos, no nos alegramos de eso. Cuando nosotros hablamos de condenación, de que la gente se pierde, uno no se debe alegrar de eso. A veces hay predicaciones que uno ve en YouTube, ciertos pastores que hablan de esto de manera muy liviana. Nuestro énfasis debe ser precisamente el contrario, que más personas puedan alcanzar y conocer el Evangelio y orar por eso. Pero también es una realidad que no podemos evadir, porque también está el otro, por el otro escenario, donde se sobreenfatiza el amor y nunca se habla de la realidad final del hombre, que hay solamente dos escenas finales. Ambas son eternas. Una es de condenación eterna, y eso está allí graficado en el infierno. Y el otro es estar eternamente con Dios. Si las pruebas de este mundo son difíciles, eh, yo creo que nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que va a ser el infierno. Solo podemos nos podemos hacer algunas ideas por lo que la Biblia nos revela al respecto, em, pero yo creo que no lo alcanzamos a concebir. Un lugar sin gracia de ningún tipo de Dios, un lugar sin misericordia de Dios, una constante angustia para todas las almas que van a estar allí. Yo creo que es difícil de imaginar. Em, Y obviamente cuando se contrastan ambas situaciones, ¿no? Las pruebas que los cristianos sufrimos en este mundo con esa prueba final, por así decirlo, con esa condenación final, eh, podemos decir que los contrastes son muy grandes. Y ahora hacia el verso 19, Pedro dice así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Me parece un cierre perfecto, ¿no? Luego de haber hablado del sufrimiento, del dolor, de las incertidumbres, de las angustias que nosotros podemos enfrentar. Tal vez, hermanos, no tenemos todas las respuestas. Y de hecho, a veces hay situaciones que no llegamos a conocer la respuesta. Pero sí podemos hacer algo a pesar de no conocer la respuesta. Y es encomendar, como dice Pedro, nuestras almas al fiel Creador. Eso sí lo podemos hacer. Aunque no tengamos fuerza, aunque no tengamos certidumbre, aunque estemos angustiados, aproblemados, hay algo que siempre vamos a poder hacer en medio de las situaciones difíciles, en medio de nuestras pruebas, y eso es encomendar nuestras almas a nuestro fiel Dios. Y Dios siempre va a estar en disposición de acogernos, de ayudarnos. Eh, Coma dice, haciendo el bien, ¿sí? Haciendo el bien. O sea, vuelve a enfatizar esto, ¿no? De que debemos sufrir como cristianos, eh, para no caer en la trampa, ¿no? Muchas veces de estar apelando a la misericordia del Señor, pero por otro lado, estar tratando de resolver los problemas de formas que a Dios no agradan, que no son dignas de un cristiano. Entonces tenemos que hacer el bien, o de manera más amplia, si usted lo quiere escuchar, nos encomendamos nuestras almas al Señor, pero seguimos esforzándonos por andar en su voluntad. No por andar por caminos cortos, eh, ¿cómo es la palabra? Por atajos.
por conseguir alguien que pueda hacer el favor. No, 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 no. Haga las cosas bien. Ya encomendarse el alma al Señor es hacer las cosas bien. No agregue nada más. No agreguemos nada más. No, no tratemos de solucionar nosotros, sino que hagamos las cosas bien. Es como lo que Pedro está diciendo, o de manera práctica yo quiero hoy día interpretar para que nosotros podamos entender mejor. Em, Así que, bueno, yo creo que eso, para mí al menos, algunos recordarán, no es primera vez que yo predico este pasaje, pero uno se da cuenta cómo al enfrentar un pasaje por segunda o tercera vez, eh, Dios a través de su Espíritu nos da énfasis distintos. Y yo creo que el énfasis en esta oportunidad fue precisamente hacia el final, en que nosotros como creyentes no olvidemos eso, hermano, que en medio de las tribulaciones, de los dolores, de las incertidumbres, de la angustia, de la depresión, del duelo, tenemos que encomendar nuestras almas al Señor e insistir en ello, e insistir en ello. Entonces esa fue como la carga que Dios puso en mi corazón respecto a ese mensaje para compartir con ustedes. Encomienden, hermanos, iglesia, si usted está hoy sufriendo, si usted hoy está con dolor, con incertidumbre, con enfermedad, con cualquier manifestación de prueba de fuego de prueba, encomienda tu alma al Señor, porque ese es lo mejor que nosotros podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Arrodillarnos eh, ahí en nuestra habitación donde podamos estar solos y llorar, encomendar nuestra alma al Señor, adorar su nombre también, poner una música, orar su nombre. Y estoy seguro que no te vas a levantar igual. No te vas a levantar igual, porque es imposible que yo encomiende mi alma al Señor y luego me levante de la misma forma. Y como dice el apóstol Pedro en este lugar, es al Creador, ¿no? Al inmutable Dios, al que creó todo, incluido nosotros. ¿Se cree usted que Dios no va a responder a esta alma que está apelando a Él? Ciertamente lo va a hacer. Así que eso es lo que yo quisiera compartir. Amén. Ya nuestro último punto, ¿cierto? Es que cuando pasamos por momentos difíciles o estos momentos complicados, como el día de prueba que nos habla la palabra del Señor, es fácil que cada uno de nosotros podamos sentirnos abandonados o también solos o llegar a la desesperación. Y aquí el apóstol Pedro nos recuerda que siempre podemos encomendar nuestra alma a Dios y que Él nunca nos va a abandonar ni tampoco nos va a defraudar. Entonces, es algo que yo debo tener como certeza, es que aunque yo el día de hoy no vea una solución a mis problemas, Dios va a estar con nosotros, preparando algo mejor o recibiendo el doble, como se dice en algunos predicadores, que Él repondrá el doble. Bueno, eso no lo sabemos, pero una cosa vamos a estar seguros es que Dios va a estar con nosotros. En los momentos más difíciles y en los momentos felices también Él va a estar con nosotros. Sea cual sea el día, sea un día bueno, sea un día malo, sea como sea el día, Él siempre va a estar con nosotros. Nunca va a haber un día sin la presencia del Señor. Así que eso quisiera yo agregar en este último punto, en que a pesar de las dificultades, de los problemas, de las situaciones o momentos felices que también podemos tener, Él siempre va a estar con nosotros. Siempre vamos a estar bajo la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Padre, te damos gracias. Quiero orar de manera particular por aquellos de mis hermanos que estén quizás en esta prueba de fuego, Señor, enfrentando situaciones que se les han hecho difíciles, Señor. Y tal como hiciéramos el día domingo, pero en una oración, Dios, conjunto, en una oración como congregación, como parte, Señor, de un cuerpo local que te sirve junto, encomendar, Señor, nuestras almas delante de ti. Y así lo hacemos también esta noche. Encomendamos nuestras almas delante de ti, Señor, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Libra, líbranos, Señor, de levantar quejas delante de ti, Señor. Líbranos, Señor, de pensar que estamos siendo injustamente tratados por ti, Señor. Y si lo hemos hecho en algún punto, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque tal vez hemos doblado rodillas ante la situación
antes que doblar rodillas delante de ti. Te ruego, Dios, que tú calibres nuestra mirada, Señor, que tú calibres, Señor, nuestro corazón, que tal como pudieron haber recibido los destinatarios de Pedro esta epístola, nosotros la podamos recibir también y entender que no hay sorpresa en la prueba, que aunque es una situación difícil de enfrentar y puede ser difícil de aceptar también, sirve a tus propósitos soberanos, Señor. Y que no solo eso, sino que también nos das la oportunidad, Señor, nos das el refrigerio de tu espíritu, dice el texto, y también nos das la oportunidad de venir delante del trono de tu gracia a recibir oportuno socorro, Señor, a encomendar nuestras almas, Señor, ahí donde se producen, Señor, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras incertidumbres. Así que, una vez más, Señor, encomendamos nuestras almas delante de ti, sabiendo de que tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Todo esto gracias a la obra de Cristo, sin la cual nosotros no podríamos ni siquiera pronunciar una palabra delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.